La verdad, este video nada más pretende ser un pequeño viaje en el tiempo para recordar un poco algunos juegos de Facebook y saber qué fue de ellos, ya que mucha de la popularidad que tiene Facebook actualmente se la debe a esos juegos. O bueno, la que tuvo, porque ahora la red social entiendo que está dominada por abuelitas y tíos retirados que no sé cómo llegaron ahí. Pero existió una época donde la gente se ponía el nombre completo y una foto de estos emos, y poco a poco iban dejando atrás otras redes sociales como Hi5 y Messenger. Me imagino que incluso muchos descubrieron su pasión por los videojuegos a través de Facebook. La plataforma estaba plagada de títulos Flash en aquellos dorados 2009. Muchos de estos juegos que también podíamos encontrar en páginas como Battlegrounds y Area Games estaban en Facebook, que gracias a su accesibilidad aseguraron cierto éxito y relevancia para la red social. Y la verdad que sería muy difícil mencionarlos a todos y su estado actual, ya que la plataforma ni siquiera llegó a compartir la cantidad de juegos que estaban disponibles en su época de gloria. Pero para que tengamos un poco de contexto de la red social, Facebook nació en el 2004, pero se puso disponible para todos en el 2006 y para el 2007 ya tenía una enorme popularidad, no solo porque su estética era diferente, sino porque tenía cosas como los toques y definitivamente la posibilidad de poder jugar mientras chateabas con tus amigos. Y si nos ponemos a recordar esta posibilidad junto a los tiempos en lo que esto pasó, era la combinación perfecta. Recordemos que los juegos móviles en aquel entonces no eran ni la sombra de lo que son actualmente. Hoy en día las personas han visto juegos como Fortnite y Resident Evil 4 Remake en sus celulares. En aquel entonces lo más que un celular podía permitirte jugar era algún juego sencillo como La Culebrita o Tetris, a menos que tuvieras alguno con Java, ahí sí tenías juegos más chingones. Recuerdo que hasta se sentía productivo entrar a Facebook para asegurarte de recolectar recursos para tu ciudad de Cityville. Lo de chatear pasaba a segundo plano para los más peques y supongo que los adolescentes en aquel entonces aprovechaban para regalarle algo a su pareja en Pet Society mientras escuchaban Belanova de fondo. Y lo bueno es que estos juegos de navegador eran fáciles de correr, ya que no necesitabas una PC con unas características impresionantes para poder jugar. Pero para empezar a hablar de los juegos en sí, primero tenemos que saber de la empresa que se encargó de crear títulos inolvidables que recordaremos en este video. Hablamos de Zynga. Empresa que no sé por qué pensé que era china o surcoreana, pero que en realidad es de los Estados Unidos, fundada por Mark Pincus en el 2007 con un enfoque en juegos de navegador. Aunque actualmente la empresa cuenta con más juegos descontinuados que con juegos activos, es bonito saber que al menos la empresa sigue viva. Los juegos de la empresa se caracterizaban por ser fáciles de entender, accesibles y sobre todo, estos juegos se llevaban bien con las redes sociales, ya que existían objetivos que consistían en relacionarnos con nuestros contactos de Facebook o estar constantemente pendientes de nuestro progreso en el juego, haciendo que fuese una fórmula perfecta para que el usuario se mantuviese todo el tiempo pendiente de las redes sociales. Se dice que el primer juego en cobrar popularidad fue Texas Hold'em Poker, que se lanzó en el 2007 y que para el 2011 el título contaba con más de 38 millones de jugadores, convirtiéndose así en el juego número 1 de este estilo a nivel mundial. Pero para el 2014, tras recibir actualizaciones que los jugadores consideraron innecesarias, el título comenzó a decaer en popularidad. Sumándole a esto factores de los que hablaremos después, el juego dejó de ser tan popular. Aunque actualmente conservan una versión de teléfonos que se llama Zynga Poker, la popularidad definitivamente no es la misma. Y no crean que la empresa dejaría morir el juego fácilmente. El título sufrió muchos cambios a través del tiempo, haciéndolo casi irreconocible al probar su versión actual, lo que se entiende ya que los tiempos han cambiado de manera brutal, al igual que las formas en las que las personas buscan entretenimiento. Y no solo este título ha sufrido esas consecuencias, también títulos como Farmville, salido en el 2009, que reunió más de 80 millones de jugadores en su mejor momento, donde todo lo que teníamos que hacer era cuidar de nuestra granja. Incluso La Rosa de Guadalupe creó un capítulo basado en este juego. El capítulo se llama mirancho.com y toca directamente la temática de esta clase de juegos, porque sí, esto se volvería una epidemia rápidamente, donde saldrían muchos juegos de esta fórmula que te hacen volver y volver y volver a revisar como un loco tu granja o tu ciudad o lo que sea de lo que se trate el juego. Otro título que llamó mucho la atención fue Cityville, que también le pertenecía a Zynga. En el 2010 este juego cobraría gran popularidad en la red social. Tan solo el día de su lanzamiento ya tenía más de 100.000 jugadores, haciendo que el juego fuese un total éxito. Este título consistía en tener tu propia ciudad, de la que tenías que estar pendiente para poder hacerla progresar poco a poco. Para hacer eso teníamos que construir edificios y cobrar rentas y cosas por el estilo. Es gracioso pensar cómo un juego que se desarrolló en 3 meses fue un éxito total.
aunque también le podemos dar crédito a Samantha, porque más de alguno que conocí fantaseó con el personaje de una forma rara, aunque desgraciadamente para el 2015 el juego dejó de existir y actualmente no hay forma de jugarlo. Otro juego bastante conocido fue Mafia Wars. El juego nació en el 2009. El título consistía en hacer trabajos para recolectar equipamiento, vehículos, edificios y poder confrontar la mafia de alguien más. El juego se trataba de ver estadísticas para saber si podías vencer la mafia del enemigo. El juego básicamente reciclaba la misma fórmula de Farmville, Cityville, pero de una forma diferente, básicamente enfocado en la delincuencia. Y también tenía una interfaz un poco más sobria. Se anunció el cierre del juego en el 2016, aunque también intentaron subirse al mercado de los juegos móviles, esto no dio resultado, haciendo que el juego cerrara por completo en el 2017. Descansa en paz, hermano. De todos los juegos de los que hablaré hoy, creo que este es el que menos me gusta. Recordando otros títulos también estaba Pet Society, juego que nació en el 2008 y fue desarrollado por Playfish, empresa que existió desde el 2007 hasta el 2013. La empresa registró hasta 55 millones de usuarios mensuales, de los que 37 millones venían solamente de Facebook. Y te preguntarás, ¿por qué este juego tenía tanto éxito? Para resumirlo, el juego era una especie de Sims, solamente que se trataba de animales. Aquí podías obtener monedas de diferentes maneras, como visitar a tus amigos y darles abrazos o pasar la tarjeta. Este dinero te servía para comprar artículos estéticos y hacer que tu mascota se viese más perrona. Podías ir a tiendas donde generalmente encontrarías algo nuevo para comprar y agarrar más estilo. Era un juego simple y llamativo. Este también te obligaba a regresar una y otra vez para conseguir monedas y comprar ese artículo que tanto deseabas para tu mascota. En el 2009, Playfish sería comprada por Electronic Arts por unos $400 millones, así que ustedes ya se imaginarán qué le esperaba a esta compañía. Y sí, Electronic Arts le dio prioridad a sus otras IPs como juegos Flash, como los Sims y juegos de deportes. Esto, sumado a la indetenible relevancia de los juegos móviles, hicieron que los juegos de Playfish perdieran popularidad y que finalmente la empresa cerrara. Pero al mismo tiempo, juegos de otro estilo estaban también tomando popularidad, juegos que eran dirigidos a otra clase de usuarios. Los que recién mencioné eran juegos más conocidos por ser fácilmente digeribles, pero también habían varios FPS que se volvieron muy conocidos, como el caso del gran Uber Strike, juego del que ya hablamos en la saga de FPS olvidados, donde descubrimos que el juego está totalmente vacío. Uber Strike nació con el nombre de Paradise Paintball en el 2008, principalmente como un juego de navegador que usaba Unity Web Player. Pero este FPS cobraría gran popularidad en Facebook, principalmente en el 2010, justo después de su cambio de nombre. Y eso es bastante admirable, ya que Simium, la compañía que lo creó, apenas si comenzaba en este negocio. Este FPS online se quedaría en el corazón de muchos por su estética particular, pero desgraciadamente ya no es jugable de ninguna manera hoy en día, ya que no cuenta con servidores oficiales y activos. También había otro llamado Shadowgun. En el 2011, Madfinger publicaría este juego para navegadores y celulares. El juego estaba fuertemente influenciado por Gears of War, siendo su primera entrega un título con una historia que atraparía a muchos. Pero lo que realmente la pegó fue su segunda entrega, Shadowgun Dead Zone. Este juego era en tercera persona, de disparos, en línea, y era evidente que tendría un gran éxito porque era gratis. Y mejor aún, estaba disponible en Facebook. El juego sobrevivía a base de microtransacciones como todos de los que hemos hablado aquí. La saga siguió sacando más títulos hasta que eventualmente, con su cuarta entrega, todo terminó. La saga iría cambiando de dirección conforme a la creación de las nuevas entregas. Los últimos dos juegos eran comparados con otros títulos. Por ejemplo, Shadowgun Legends, que salió en el 2018, era siempre comparado con Destiny. Y la última entrega, Shadowgun War Games, que salió en el 2020, era comparado con Overwatch. Y la verdad que sí, era notorio cómo esta saga intentaba tomar elementos de otros juegos y adaptarlos a su saga. O mejor dicho, ellos adaptaban su saga a los elementos de estos juegos con los que se les comparaba. Y aunque a muchos les molestaba esto, la verdad es que la saga sobrevivió por mucho más tiempo gracias a estos intentos de innovación, así como Red Crucible, saga de la que también ya hemos hablado en el canal. El proyecto fue desarrollado por Rocketeer Games, un estudio estadounidense fundado en el 2012 con apenas 16 personas. Y a esta saga le hicieron tantos cambios, sacaron demasiadas versiones para que al final pues terminara como un juego olvidado. La accesibilidad fue clave en su popularidad, ya que era muy sencillo registrarse mediante Facebook. Además, Congregate sirvió como una plataforma importante donde estos juegos ganaron jugadores. Sin embargo, en el 2019, Congregate sufrió hackeos masivos que permitían cambiar el correo
correo de una cuenta sin verificación, causando que muchos usuarios perdieran el acceso de forma definitiva. Actualmente los 3 títulos están disponibles en Steam. Todos son gratuitos a excepción de War Trigger Classic, que cuesta $20. Porque sí, al juego hasta le cambiaron el nombre. Dejó de llamarse Red Crucible para pasar a ser War Trigger, pero nunca se explicó el porqué de este cambio. Con estos ejemplos pudimos ver cómo hacer movimientos como ingresar a Steam o pasar al mundo de los juegos móviles sirvió para prolongar un poco más la vida de estos juegos. Algunos que tuvieron mucha fama en su momento siguen estando activos en otras plataformas, como es el caso de Red Crucible, el juego del que acabamos de hablar, o también Candy Crush, que para qué les cuento, solo basta saber que sigue siendo un juego rey para los móviles y que también tuvo bastante reconocimiento en Facebook. También tenemos el caso de Dragon City, que nació en el 2012 y cobró popularidad ahí y hasta la fecha sigue teniendo público. Ahora está disponible para móviles. Pero, ¿qué chingados pasó con todos estos juegos de Facebook? Pues es una combinación de cosas. Podría decir que lo que realmente clavó la estaca al final fue la muerte de Adobe Flash Player en el 2020, ya que gracias a este podíamos correr estos juegos en el navegador sin necesidad de mucho. Cuando Adobe Flash Player dejó de funcionar, mucho del contenido de estas páginas de juegos Flash y juegos de Facebook se perdió. Aunque hay un programa que reúne bastantes de estos juegos, programa del que hablo en el video de la belleza de los juegos Flash por si quieren verlo después de terminar este video. Pero realmente los golpes fuertes vinieron por todo esto de los juegos móviles. Revisando en la Wikipedia podemos ver que juegos lanzados en el 2012 como Subway Surfers alcanzaron cifras inimaginables. 3.000 millones de usuarios para el 2020 se me hace brutal. Con la salida de los smartphones y todo lo que se podía hacer ahí, era evidente que las personas no tendrían la necesidad de encender la computadora para poder chatear. Actualmente todo se hace desde el teléfono, incluyendo jugar. Cada quien podía descargar e instalar el juego que fuese de su interés en su celular y ya, era más cómodo y simple. Actualmente hay muchas personas que juegan desde su dispositivo móvil, gente que ha hecho carreras enteras jugando a juegos de teléfono. Así que era bastante predecible que con este crecimiento los juegos de Facebook perdieran relevancia. Ahora es tan fácil pasarte un buen rato jugando en el celular hasta cuando estás cagando. Sumándole a esto la adaptación de juegos que han sido creados específicamente para consolas y que a lo mejor los que prefieren o no pueden comprar una fácilmente pueden accesar a estas versiones desde su teléfono. Casos como el de Call of Duty, Apex Legends, que ya ni siquiera existe, o PUBG. Aunque realmente no ha sido 100% innovador lo que se ha implementado en los juegos de teléfono, sí ha sido una opción accesible para muchos. Se ha convertido en un mercado enorme y en un espacio donde casi que cualquiera puede entrar. Y si también tomamos en cuenta el cloud gaming, donde con pagar una mensualidad y tener una conexión estable podemos probar diferentes títulos que ya son directamente diseñados para consolas y computadoras que no cuentan con una versión de teléfono, podemos darnos cuenta que los juegos de Facebook iban a morir. Aunque personalmente el único que jugué así un rato fue Sleeping Dogs, que no me están preguntando, pero estaba muy bien para estarlo jugando con mi teléfono a través de la aplicación de Nvidia. Jamás me imaginé que esta clase de servicios llegarían a existir. Así que la caída de estos juegos era inevitable. Se salvaron nada más los que pensaron en el futuro y expandieron sus títulos a otras plataformas, aunque también algunos que lo intentaron murieron en el intento, teniendo que afrontar que su gran imperio había caído. Y aunque no los mencioné a todos, estoy seguro que ustedes se acuerdan de más títulos que reinaron en Facebook. Así que te invito a dejar tu comentario mencionando otros juegos que recuerdes y si el contenido te gustó, apreciaría tu like y suscripción para que esta comunidad no muera como lo hicieron los juegos de Facebook.